Hace un par de horas salió un informe muy interesante de Argentinos por la Educación que habla sobre los factores clave que pueden mejorar los resultados escolares. Bueno, revela que el rendimiento escolar no solamente depende del nivel socioeconómico, sino también que hay otros factores que ahora vamos a repasar. Y también hace un par de días leía uno que decía que 1 de cada 10 chicos no tiene libros en su casa. Tal cual. 1 de cada 10 no tienen libros. Y bueno, eso claramente conlleva muchísimas cosas, ¿no? Y un porcentaje alto que están por menos de 20 libros en su casa. Claro, sí, sí. Muy alto. Sí, sí. Y eso desencadena, bueno, muchas otras cuestiones, ¿no? Pero vamos a hablar con un integrante de la ONG Argentinos por la Educación. Está Flavio Buchino del otro lado. Flavio, buen día, bienvenido a la Brújula 24. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Flavio. ¿Sabés que te escuchamos? No sé si tenés el altavoz por ahí puesto, te escuchamos un poco lejos. A ver, esperame un segundo. Dale, te esperamos. Sobre todo para que podamos escuchar. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí, excelente, como si estuvieras acá, Flavio. Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Interesantes estos informes que han sacado en las últimas horas. Sí, a ver, en concreto el último de los informes tiene que ver con detectar o encontrar cuáles son los factores que mejoran, digamos, el rendimiento escolar de los pibes y cuáles son los que, en definitiva, detectando cuáles son los que mejoran, vemos cuáles son los que estamos mal y que empeoran o desmejoran la posibilidad de que los pibas aprendan bien y mucho y bien, digamos, para decirlo. Lo que, a ver, en particular lo que siempre ocurre con este tipo de informes, como el de Argentinos por la Educación, es que parten de la base de que hay un elemento que es el tema socioeconómico de las familias que es bastante determinante, ¿no? Tenemos donde hay mayores problemas es en donde encontramos a los sectores más vulnerables con escuelas que muchas veces no están a la altura y la posibilidad de ofrecerle aquellas cosas que las familias no pueden ofrecerle. En todo caso, lo que el informe marca es que al hacer un paneo de los resultados de los operativos Aprender 2023, conjuntamente cruzándolos con estos factores, nos encontramos con escuelas que en la teoría deberían tener bajos rendimientos y tienen rendimientos relativamente altos para lo que se espera de esos sectores. Por lo tanto, lo que Argentinos por la Educación hizo fue cruzar estas variables y a partir de ahí detectar cuáles son estos factores y qué es lo que ocurre en las escuelas y en la sociedad que está en esas escuelas con estos factores, ¿no? O sea, uno de ellos, vos bien lo marcabas, tenía que ver con la tenencia de libros en el hogar. Es un hecho que las escuelas pueden paliar, pero no pueden resolver. O sea, la escuela nunca va a poder resolver el problema socioeconómico de la familia. Sí, lo que puede resolver es el problema de aprendizaje de los pibes que provienen de sectores vulnerables. Claro. O sea que el nivel socioeconómico no lo define todo. El nivel socioeconómico no lo define todo, es una determinante muy importante dentro de las, digamos, de las variables que nosotros tenemos en juego dentro del aprendizaje de un pibe, pero no lo define todo. Esto es lo que muestra muy claramente el informe, donde detecta elementos externos a la escuela, como por ejemplo el hecho de que las familias envían a sus chicos a partir de la sala de 3 y no de la sala de 4 y 5, que es la obligatoria. En este caso lo que estamos diciendo es, los chicos que van a sala de 3 obtienen mejores resultados en su escuela primaria posteriormente. Esto es digamos, no es obligatorio la sala de 3, recordemos, pero sí es cierto que cuanto más institucionalizados están los pibes, más rápido se institucionalizan, más rápido, más aprenden a lo largo de toda su biografía escolar. Y el segundo elemento externo es este de los libros. Familias sin libros, que es el informe, muy bien dijiste, es el informe anterior de Argentinos por la Educación, donde lo que las mismas pruebas Aprender muestran
en formularios anexos que muchas veces se le pregunta a los chicos contestan que 1 de cada 10 pibes en la Argentina no tiene un solo libro en su casa, por lo tanto ahí es donde el Estado debiera trabajar de mejor manera para que esos pibes tengan por lo menos los libros en la escuela, ¿no? En todo caso. Tal cual. Y contanos un poco, Flavio, los factores institucionales, los más relevantes aunque sea. Bueno, y ahí es donde empezamos a entrar en el juego de, bueno, a ver, porque la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con estos pibes? Y a partir de ahí nos damos cuenta que las escuelas pueden tener un trabajo importante en el cambio del destino de estos pibes, ¿no? Y a partir de ahí lo que nos vamos ha salido como información importante, que la diferencia tiene que ver con el clima escolar. ¿Cómo es ese clima escolar? Si ese clima escolar es un clima de trabajo, es un clima de estudio, es un clima de valorización del conocimiento, y es un clima tranquilo para que los pibes aprendan, ¿no? En todo caso, uno de los temas es el clima escolar. El segundo es que las escuelas que mejor han dado y que dan mejores resultados, sí, y que no se esperaban esos resultados por el nivel socioeconómico de los pibes, los directivos tienen mayor antigüedad, o sea, claro, el directivo de la escuela hace más tiempo que está en la escuela, o sea, como que hay un compromiso diferente, tanto de los directivos como del personal docente, con el lugar de trabajo en el cual están en ese momento. Con más tiempo hay mejores equipos funcionando, claro, hay análisis sobre la tarea docente cotidiana y la posibilidad de transformaciones a largo plazo. Como que está todo más aceitado, Flavio, está todo más aceitado. Claro, un mayor arraigo a la comunidad educativa. Cada uno sabe lo que tiene que hacer aparte. Claro. Eso es. Sí. Eso es. Y hay 2 elementos más que, bueno, la formación de los docentes, esto de base, mejores docentes mejor formados, y el último tema es un tema que está siempre dando vuelta, que es este tema de el tiempo escolar. Los chicos con más horas de clase, que han ido más horas de clase, obtienen mejores resultados. Ajá. Y cuando digo esto, todo el mundo va a decir rápidamente qué pasa con los paros docentes, pero claro, ojo, porque hay un dato muy importante en los últimos tiempos en la Argentina, que no es solo los paros docentes, sino las ausencias de los propios pibes, esta pérdida de lógica familiar en el que la escuela es el ordenador de la lógica de la familia y por supuesto el ordenador de la vida del pibe. Y no es solamente una cuestión que tenga que ver con los niveles socioeconómicos más vulnerables, sino también con niveles socioeconómicos altos. Los pibes que van menos a la escuela, que tienen menos, que mantienen menos esa secuencia de aprendizaje que nosotros vivíamos cuando íbamos todos los días a la escuela y todos los días aprendíamos algo nuevo o reforzábamos algo nuevo, se está perdiendo, y esto es un problema grave, no solo por el tema paros docentes, que esto es un conflicto que es externo a las familias, en definitiva es un conflicto entre los docentes, muchas veces tiene que ver con lo salarial y demás, y se enanca muchas veces sobre conflictos gremiales, sino la pérdida de los pibes de las horas de clase por este motivo de que los pibes no van. Y por supuesto, un tercer motivo de pérdida de horas que tiene que ver con la gestión de los estados en cubrir cada vez que falta un docente, poner un suplente para que haya un docente frente al grupo. Claro. Esto ocurre en algunas de jurisdicciones donde o no hay docentes para tal o cual materia, que no se consiguen, o en definitiva el formato que tienen para esas coberturas de suplencias es relativamente lento y no logra hacer que los pibes mantengan ese cronograma de aprendizaje
es imprescindible para Claro. cualquier pibe, ¿no? Sí, me quedé pensando en esto último que decías. Creo que un poco se retroalimenta esto también, ¿no? El tema de los paros o de las ausencias de docentes reiteradas, o el suplente del suplente del suplente, y en un momento no hay suplente de nadie. Creo que se le pierde también como el respeto a la escuela, entonces al chico no le importa faltar cuando sí hay clases. Es como que se retroalimentó eso. Pierde esa conexión, ¿no? El Sí, sentido de pertenencia. Hay algo de todo eso, y hay algo también de lo que tiene que ver con lo que yo llamo bono educativo, que tiene que ver con cuánto la escuela transforma la vida de los pibes y cómo las familias viven esas transformaciones. Si la escuela no es significativo esa transformación, lo perdemos. Hay países, a ver, en todo caso, nosotros como país estamos mucho mejor que otros países de Latinoamérica. En nuestro caso, tenemos cobertura universal de la primaria, donde va casi el 99% de los pibes, y tenemos casi el 95% en secundaria, en edad de, digamos, chicos que en edad de secundaria están dentro del sistema educativo. Esto es, a ver, muchas veces lo dejamos pasar como una cosa menor, No, pero esto es fundamental, porque es una sociedad que piensa que la escuela todavía es una institución que puede transformar la vida de los pibes. Entonces, a partir de eso, me parece que se va perdiendo por las lógicas de estas retroalimentaciones que vos bien decís, de los problemas con los conflictos con los docentes, el problema de una escuela cerrada porque se olvidaron que había que limpiar el tanque de agua y lo limpian entre miércoles, jueves y viernes, entonces está un par de días cerrada. El problema de la no cobertura de las suplencias de parte del Estado en tener mecanismos ágiles y rápidos para llevar rápidamente a esa cobertura, y por supuesto la base de muchos de esos problemas que tienen que ver muchas veces con las ausencias de los docentes, que no solo es por conflicto que tienen, sino también es por cuestiones, digamos, de salud, y la cobertura, en ese caso, de un Estado que sepa que hay, y esto estudiado en el mundo, trabajado y demás, hay enfermedades típicas de los docentes que hay que cubrir mucho más rápidamente para que los docentes no se enfermen, Claro. Claramente. Digo, ahí hay toda una cuestión que hay que mejorar y que tiene que ver directamente con la gestión estatal, ¿no? Bueno, muy rotundo todo lo que decís, y me llamó la atención dentro de los informes que habitualmente me llegan de ustedes, que en Argentina el 54% de los alumnos declaran utilizar todos los días el celular en la escuela, y de los 80 países que tuvieron pruebas pedagógicas, la Argentina en este caso es el país en donde los chicos más se distraen con los teléfonos en clase. Ese es un temita, ¿no? Y no delicado. lo usan para leer, Walter. No, No, lo claro, usan para leer, claro. sino para redes Bueno, sociales o para ni hablar otra de la- cosa. Ahí hay argentinos también está trabajando sobre el tema del impacto de la tecnología y sobre todo del smartphone dentro de la escuela. Fundamentalmente lo que está estudiado en el mundo y está avanzado, digamos, no es que estamos hablando por hablar. En este momento hay un libro que se llama, un libro de John Haidt, un psicólogo norteamericano que hace 15 años que viene trabajando sobre esto, desde la aparición del smartphone en claro. Estados Unidos, y que demuestra cómo, digamos, toda esta lógica de la atención sobre la tecnología pone en duda la utilización extrema de estos recursos. Y países como Suecia han decidido volver al libro papel para sacar de lado un montón de lecturas que tenían que ver en línea. Mira. ¿Por qué? Porque lo que encuentran es de alguna manera que, a ver, de hecho, todos sabemos, el smartphone está pensado no para educar, está pensado para que cada uno de nosotros, digamos, chicos o adultos, estemos constantemente atrapados por la lógica de el uso del aparato, ¿no? Esto que llaman ahora economía de la atención. Ajá. Entonces tengamos en cuenta que la mayoría de los países como los nuestros, como Argentina, eligieron en algún momento un camino de que la tecnología tenía que entrar a la escuela de la mano del smartphone. Y en realidad
tiene mucho que ver esto con la imposibilidad de pensar en recursos para que las escuelas tengan computadoras, netbooks, notebooks, tablets y demás para ser utilizados dentro de la escuela y no el celular en particular. Es que lejos estamos, ¿no? Sí. Sí. Uy, me parece que tenemos algún problema. Qué interesante, pero para hablar, sí. No sé, muchísimo tiempo, porque el análisis que él hace es muy profundo, ¿no? Sobre cada cuestión. Está bueno, ¿eh? La verdad que sí. Aparte, los informes estaban conectados, ¿no? Sí, todos. Con poco tiempo. Sobre este rendimiento escolar. No sé si lo tenemos ahí a Flavio. A ver. Sí, acá estoy todavía. Para cerrar, Flavio, bueno, la verdad que nada, es impresionante todos los datos que nos vas diciendo. Y mientras escuchábamos, yo pensaba, digo, ¿no? Qué lejos estamos también de algunas cosas, porque hablamos de conectividad. ¿Cuántas escuelas hay que ni siquiera tienen conectividad, no? Y el tema del pizarrón y la tiza, seguimos con eso. Por ¿no? eso. ¿Cómo atrapar a los chicos también con los libros, digamos, teniendo tanta tecnología? Digo, me parece que habría que buscar alguna alternativa también por ese lado. Yo ahí les digo, en la educación todo tiene un equilibrio, ¿sí? No es ni nada de pizarrón y tiza, ni todo pizarrón y tiza, y no es ni todo computadoras y tecnología, Está bien. O nada de tecnología. Me parece que hay un equilibrio, hay que saber, digamos, los docentes están preparados, y yo creo que hay mucha preparación en esto, pero hay que seguir trabajando sobre esta preparación de los docentes y su formación para saber cuándo utilizar cada recurso y para qué cosa. Me parece que no hay que entrar en la moda, no hay que romper la tradición y no hay que entrar en la moda, pero hay que equilibrar al máximo todos los recursos que las escuelas tienen y que muchas escuelas tienen y no pueden utilizar, tal cual como vos dijiste, muchas veces por cuestiones que tienen que ver con falta de visión o de previsión, mejor dicho, de parte de las gestiones, ¿no? De las gestiones políticas. Tal cual, pero me parece que en el equilibrio está la cosa. No necesitamos ser ni tecnofóbicos ni promocionistas. Ahí está. Lo que necesitamos es para cada cosa el elemento concreto que nos pueda ayudar a que los pibes aprendan más y mejor en el menor tiempo posible. Flavio, ha sido muy claro, la verdad que un placer hablar con vos y será hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por el espacio y el tiempo que nos dieron para poder contar estas cosas. Por favor, a ustedes. Flavio Buccino es integrante de la ONG Argentinos por la Educación, bueno, hablando un poco sobre el rendimiento escolar, ¿no? De estas cuestiones, de la lectura también, y bueno, la verdad que deja datos reveladores en cada una de las encuestas que se van conociendo. Muy respetuoso de lo que tiene que ver con el ámbito del recurso humano, de los docentes, y muy profundo en cada una de las cuestiones que abordó. Y qué interesante esto de pronto del debate, ¿no? El celular en las aulas. El celular en las aulas en su justa medida y para que sirva para la parte académica también, porque es una herramienta interesantísima para que pueda adecuarla.